El mundo rural que existe hoy tiene muy poco que ver con el mundo rural popular tradicional. Yo digo mundo rural popular tradicional, no tiene nada que ver. Lo que hoy existe como mundo agrario es el resultado de la destrucción del precedente. O sea, solo tenemos que ver que es un mundo que se organiza a través del dinero. ¿Qué pretenden hoy los agricultores? Ganar dinero. Hace 80 años no era ese el objetivo de la mayoría de los agricultores. Es decir, por lo tanto, los valores, más bien disvalores, que hoy tiene el mundo rural, pues son los de la sociedad actual en todos los sentidos. O sea, es decir, en todos los aspectos es eso. Hay un mundo que se destruye. Es como en una charla me decía un chico, lo que dicen no es verdad, porque mi abuelo hace no sé cuántos años se jugó la hacienda a las cartas y la perdió. Entonces yo les dije, si tu abuelo se jugaba la hacienda a las cartas, es que era una persona del mundo rural popular tradicional, porque la gente no valoraba el dinero. O sea, ese mundo desaparece aquí en los años 60. Hace poco un amigo vasco me decía, Félix, yo quiero hacer un estudio sobre la gestión del monte en Euskal Herria, en Vizcaya, en el sur de Vizcaya. O sea, ya no hay nadie que lo haya visto eso, como se hacía antes, porque todos son o muy mayores, ya no les funciona la cabeza, o están muertos. Es decir, hoy, yo lo conocí en la infancia, los recuerdos que yo tengo duran hasta los 12 años. Y porque eran unas circunstancias muy especiales de un lugar donde se mantuvo mucho más tiempo, porque era muy alejado, no había luz eléctrica, no había carreteras y tal, ¿no? En Galicia todavía puede haber gente que lo haya conocido un poquito después, pero ahora mismo el mundo rural no es más que una copia del mundo urbano, en los valores, en las formas de vida. No hay un mundo rural como tal, salvo de la gente que vive en el campo, ¿no? Es la única cuestión. Ha habido un cambio en los valores que se hace con el franquismo. El franquismo lo destruye a conciencia y crea una cosa distinta, que es la actual. Entre otras cosas, hoy día el mundo agrario tiene el 2,8% de la mano de obra solo activa. Antes llegó a ser hasta el 50, el 70, el 90%, ¿no? No me gustaría que la cuestión del feminismo se centrara en el debate, pero sí quiero decir una cosa. Vamos a ver, no podemos hacer actos de fe. Si alguien dice que el mundo rural popular tradicional, no el actual. Yo por el actual no estoy interesado. A mí no me interesa nada el mundo rural actual. Pero si alguien dice eso, lo tiene que probar. Lo que no se puede hacer es mantener una actitud que yo podría calificar, por ejemplo, o bien de inconsciente o bien de calumniosa. Porque, claro, entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo aquí aportar una documentación bastante fuerte. Digo, leer el libro de la mujer esta, Asunción Díez, que lo niega explícitamente. Incluso hay una feminista que lo niega para Galicia. Dice, las mujeres en Galicia tenían un grado de libertades que te deja, incluso libertades sexuales. Una tal María Aurelia Cammani, que es feminista, lo reconoce. La pregunta es, ¿por qué el feminismo calumnia al mundo rural? ¿Por qué no le deja en paz? Entonces, si yo lo quiero defender, me tengo que enfrentar. Entonces, hagamos un debate en serio. Que pongan sobre la mesa los documentos y vamos a ver qué pasa. Porque lo que no se puede hacer es tirar la piedra y esconder la mano. Igual que yo he seguido la pista a todos los calumniadores del mundo rural, por ejemplo, en las urdes, desde el siglo XVIII hasta ahora, estoy dispuesto a hacerlo. Y de hecho estoy reuniendo mucho material de esto que en algún momento pienso publicar, ¿no? Por lo demás, yo pienso que el feminismo actual no tiene nada que ver con la liberación de la mujer. En ese sentido estoy de acuerdo con Prado Esteban, que es una forma refinada de machismo. Yo creo que eso está quedando bastante claro en algunas de las intervenciones últimas, ¿no? Y creo que tenemos que retomar una verdadera vía de liberación de la mujer. Pero eso ya es una opinión política. Respecto al mundo rural, que pongan los documentos encima de la mesa y hagamos un debate. Porque lo que yo he leído son calumnias no probadas. Igual que otra gente ha hecho otras calumnias de otro tipo. Por ejemplo, la calumnia de que eran pobres. ¿Qué quiere decir que eran pobres? ¿Era pobre el mundo rural? Yo montones de veces lo he discutido con mi padre, montones y con mis tíos. Eso era mentira, mentira. Entonces, claro, aquí se ha creado una bola de calumnias que en algún momento hay que deshacer y modestamente esa es uno de mis objetivos intelectuales. Efectivamente que a lo largo de la exposición, pues bueno, lo iba analizando, que tú decías que los datos son muy importantes, ¿no? Entonces, excepto al final, prácticamente todo el tour bibliográfico que has hecho, o sea, no ha habido ninguna referencia a trabajo de las mujeres, trabajo cultural escrito, ¿no? De alguna manera lo que queda. Y entonces me ha sorprendido mucho más cuando al final, bueno, has hecho esa arenga antifeminista con una reconstrucción del patriarcado bestial.
Y es que, bueno, yo soy una persona, y lo digo sinceramente, soy una activista del feminismo rural. Estamos construyendo el feminismo rural, precisamente. Entonces, no puedo entender esa postura absolutamente destructora del feminismo. Es una barbaridad. O sea, el feminismo, yo lo oía a una catedrática de género de Andalucía, ¿no? Decía que había que pasarlo por el estómago y digerirlo. Entonces, claro, cuando una persona no ha hecho ese proceso, no ha digerido el feminismo, no lo puede entender. Yo entiendo que también tú no eres mujer, entonces es más difícil, ¿no? Pero incluso para un hombre ahora mismo es bastante posible el entender que el feminismo es una práctica y una teoría global, de avance, de creación, de evolución. Entonces, quiero decir que este ataque al feminismo, sin haberlo estudiado, sin tener porque es que no estamos hablando de algo de ahora mismo, de una moda, estamos hablando primero de analizar un proceso que ocurrió entre 3.000 y 6.000 años antes de nuestra era, de un movimiento de liberación que parte de hace 300 años y de una dificultad enorme en una sociedad súper patriarcal todavía y ahora mismo con una reconstrucción del neoliberalismo, el patriarcado, que quiere limitar además las libertades y los avances de las mujeres, y no puedo entender que una persona como tú, tan sensible a un ataque al medio rural, no pueda entender algo que permea nuestra vida diaria. O sea, que es que estamos hablando de cómo nos relacionamos hombres y mujeres, ¿no? Nosotros precisamente el lunes vamos a tener una presentación de una campaña de la violencia de género en el medio rural, con el delegado del gobierno, con Miguel Llorente, a nivel internacional, o sea, a nivel estatal. Entonces, yo lo estoy viendo de tal manera, con ese sentimiento, ¿no? Porque son verdaderos dramas, ¿no? Y porque es una violencia que viene de la desigualdad y viene de una ideología patriarcal que no puede entender que se esté diciendo en público ciertas aseveraciones, ¿no? Entonces, bueno, aprecio mucho tu trabajo y te valoro, pero te sugeriría que entraras a entender cuál es la perspectiva de género, porque eso está haciendo ver el mundo de otra manera, tanto la economía como la cultura, como cualquier aspecto de nuestra convivencia. Bueno, vamos a ver, mira, esto es una cuestión del mundo rural y no voy a entrar en la cuestión del feminismo porque sería otro debate. Pero yo sí te puedo decir una cosa, yo estoy en contra del feminismo porque es una forma de machismo, es una forma de neopatriarcado. Sí, claro, se puede decir, y precisamente se puede y se debe decir porque no se pueden imponer dictaduras, no se pueden imponer totalitarismos, pero dejemos ese asunto. Mira, vamos a buscar una cuestión. Quienes afirman que el mundo rural popular tradicional es patriarcal, tienen que probarlo porque de la misma manera que se ha batido una oleada de mentiras sobre este mundo, que yo desmonto en mi libro, yo en mi libro no toqué ese asunto porque creí que no era importante. Y luego cuando he visto en las charlas que siempre o casi siempre se les dice, es que eran patriarcales, bueno, pues ahora yo he recogido una cantidad de material inmenso que pienso publicar y pienso plantear la cuestión de la siguiente manera. Te voy a decir cómo lo voy a plantear. Si el movimiento feminista es todo lo que se dice que es, ¿por qué miente en la cuestión del mundo rural? ¿Por qué calumnia al mundo rural? Claro, porque el mundo rural no era eso. Yo he leído todo lo que se ha publicado de feminismo sobre el mundo rural y se caracteriza por nivel de análisis nulo. O sea, el mundo rural tradicional, digo el tradicional, no el actual, tradicional. El mundo tradicional desaparece en los años 50-60. Entonces, bueno, esa cuestión la podríamos tratar, pero en cualquier caso, todos los elementos de análisis tendrían que ponerse sobre la mesa porque lo que no se puede es que el mundo rural haya sido calumniado, por una parte por los intelectuales modernos, por otra parte por los ideólogos jacobinos y estalinistas, estilo el señor, el poeta. Entonces, yo tengo que contestar a todos los frentes y perfectamente acepto el reto, con toda tranquilidad, porque lo que he leído es nada y porque hay un momento que lo que hay que decir es, si es verdad, probarlo. Cuando lo probéis, vemos. Porque es cierto que mis textos
son conflictivos en todo. A ti te puede parecer eso muy conflictivo, pero a la gente que crea, por ejemplo, la teoría del feudalismo, bueno, mis textos le hacen subirse por las paredes, o a quienes creen que la revolución liberal fue un avance, o a quienes consideran que la revolución francesa fue positiva, o a quienes quieren satanizar el carlismo. Yo introduzco una serie de elementos de análisis que chirrían. Bueno, para eso estoy haciendo mis libros. Si yo no llevara la contraria al sistema establecido, no tendría sentido que hiciera lo que hago. Me dedicaría a vivir mi vida. Ya lo he dicho al principio. María. Yo quería, respecto al feminismo, solo voy a dar un dato que seguramente no será muy científico, pero es muy constatable, y es la situación actual de la mujer. Es decir, si toda esa historia hubiera sido en realidad tan igualitaria entre hombre y mujer, pues ahora la mujer también estaría en una situación mucho más igualitaria de lo que está. Entonces es una reflexión que me ha venido a cuenta de lo que has dicho. Bueno. Luego hay otra cosa respecto ya al tema histórico, que no he oído en ningún momento la palabra de la nobleza. Es decir, me ha dado la impresión como de un mundo rural antiguo, idílico, como si no tuviera que luchar contra nada. Y a mí me parece que yendo por los pueblos de por aquí, desde la toponimia de condes, marqueses y príncipes y reyes, hasta casas blasonadas, que no serían las casas que vivía toda la gente, sino que vivía la gente rica o la gente poderosa, aunque fuera sin dinero, pues esa gente también debían hacer alguna cosa y tener algún poder que no sé si favorecía o perjudicaba al mundo rural tradicional. Eso es una pregunta que me ha quedado como una parte que no se ha sacado, y no sé qué papel consideras o has estudiado que tuvo. Bueno, vamos a ver, aquí la opresión de la mujer resulta de la modernidad pura y dura. Es la Revolución Francesa la que da origen al Código Napoleónico de 1804, que aquí inspira la Constitución de 1812 y crea el Código Civil de 1889, que es el que crea el patriarcado aquí en el sentido moderno. Por lo tanto, es decir, son los modernos, los triunfadores en la Revolución Liberal, lo que imponen la legislación discriminadora de la mujer, ¿no? Todos sabemos que el Código Civil de 1889 surge directamente de la Revolución Francesa. Respecto a lo que has dicho, yo te recomiendo que leas los estudios del David Baswer el hombre que es canadiense, donde él entra en refutar un mito, ¿no? El mito, por ejemplo, absurdo, que no tiene ningún fundamento, de que, digamos, la nobleza lo poseía todo. Él pone, en uno de sus libros, pone el título, señores poderosos, poderosos los pone entre comillas, poderosos entre comillas. Y es uno de los mejores libros del mundo agrario. Claro que existía la nobleza, igual que ahora existe la Guardia Civil, pero ya he dicho que era un poder dual. Pero la sociedad campesina vivía perfectamente en su mundo, en coexistencia conflictiva con el mundo de los señores. Son cuando se hace la revolución liberal que esos señores se convierten en hiperpotentes, crean la Guardia Civil para destruir el mundo campesino. No casualmente el campesinado no mantiene luchas de resistencia en el siglo XVIII importantes. Cuando las luchas se hacen crónicas es en el siglo XIX, cuando viene una oleada de medidas destructivas para el mundo rural. Entonces el siglo XIX es la historia de una guerra permanente. Esto es así. ¿Qué es lo contrario de lo que se nos ha contado? Claro, ya lo he dicho antes, la historia que se nos ha contado es mentira. Es mentira. Yo no puedo hacer más que intentar aclarar que todo lo que se nos ha contado, casi todo, es mentira. Entonces es falso. Por ejemplo, yo no puedo entender que no se quiera comprender que la esencia del patriarcado en Europa proviene del Código Civil francés de 1804. Bueno, me deja descolocado, que es un producto de la Revolución Francesa que la hace Napoleón, que es el moderno por excelencia, que hace toda la codificación útil a la burguesía. Pues, no sé, lo único que puedo hacer es resignarme, como llevo haciendo de mucho tiempo, decir, bueno, nunca conseguiremos aclarar nuestro pasado, porque es una masa tal de mentiras que no hay quien las mueva. A mí me ha recordado mucho el tema que has hablado sobre el mito, bueno, pues el mito que se ha extendido sobre que el mundo rural se trató de decir que era, pues, como subdesarrollado o inferior al mundo urbano, para que la burguesía pues impusiera una serie de reformas, ¿no? Una serie de reformas favorables a sus intereses. Yo veo que esto de los mitos no es algo simplemente que se extienda en ese campo, ¿no? En el mundo rural. En la sociedad actual
es muy fácilmente comprobable en el mito que se ha extendido sobre la sociedad, por ejemplo, árabe, ¿no? El mito de la sociedad árabe, de que se uniforma todo en el sentido de que todos tienen una mentalidad excesivamente machista, todos son fanáticos, y en el fondo es un mito cuyo objetivo está bien claro, saquear las riquezas de aquellos pueblos, ¿no? En este caso el petróleo u otra serie de riquezas, ¿no? Creo que esta lógica sobre los mitos es muy, muy típica de la sociedad contemporánea, es lo que veo yo. Y luego también me resulta interesante lo que has comentado de cómo la burguesía también, para imponer sus intereses, utilizaba a intelectuales que se podrían considerar de izquierda o intelectuales progresistas. Actualmente yo creo que también se está utilizando en muchas ocasiones a intelectuales de izquierda que aparentan ser de izquierda o tener una imagen de izquierda para conseguir posibles reformas en el fondo para la propia burguesía o oligarquía financiera. ¿Por qué hace esto la burguesía? O sea, ¿por qué utiliza a intelectuales de izquierdas para imponer sus reformas? Me gustaría saber tu visión, tu opinión sobre este tema. Bueno, respecto a la interpretación del pasado, está sobre todo aquí, de la revolución liberal para acá. Yo en este libro he trabajado 17 años. Yo cuando vine a Mayolo la primera vez, 17, estaba trabajando intensamente en él. Hace poco un conocido, no era amigo, que lo leyó, me dijo, bueno, tu libro dice todo lo contrario que dicen los libros académicos y la versión oficial. Digo, sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que esto es más verdadero que lo que ellos dicen, ¿no? Él me decía, todo esto me ha creado una sorpresa, ¿no? Una sorpresa porque aquí hay unos mitos. Por ejemplo, el año que viene se va a celebrar el 200 aniversario de la Constitución de 1812. Es un mito intocable. ¿Quién se atreve a toserle a la Constitución de 1812? Pues yo, por ejemplo, me atrevo. O sea, cualquiera que ame el mundo rural tradicional la tiene que negar. Se nos ha mentido porque la historia es una construcción política. No tiene como meta la verdad, lo vuelvo a decir, tiene como meta suscitar en quienes estudian la historia ideas útiles al poder constituido. Nada más. La historia es una manipulación del principio al final, pero se puede reconstruir una historia más verdadera. Luego, no me gustaría que nadie se fuera pensando que yo tengo una imagen idílica del mundo tradicional. El mundo tradicional, desde sus orígenes en el siglo VIII, tenía dos errores fundamentales, dos errores estructurales. Uno, que su cosmovisión era una religión, que era el cristianismo. Yo eso lo considero erróneo. En segundo lugar, que en vez de destruir completamente la institución de la corona, coexistieron con ella. Esos dos errores se van a mantener a lo largo de la historia y van a ser decisivos para su destrucción en el siglo XX. Luego, naturalmente, al lado de estos errores se pueden añadir muchos más errores, pero no los que se dice, sino estos. Estos eran fundamentales, estos son muy importantes, los dos. Luego puedo añadir otros más, ¿no? Entonces, pero, bueno, en la historia no hay situaciones puras, y creo que nunca la humanidad conocerá situaciones puras. Lo que siempre conoceremos son situaciones mitad y mitad, mezcla y mezcla, en el mejor de los casos. Y tenemos que hacer un balance, decir, bueno, esto era positivo y esto era negativo. O sea, a mí, por ejemplo, me parece un error monumental que el campesinado apoyara al carlismo en la Primera Guerra Carlista, porque lo que tenían que haber hecho es primero lanzarse contra los liberales y destruirlos, y luego lanzarse contra los carlistas y destruirlos, y crear una sociedad campesina verdaderamente pura, basada en el concejo, basada en el comunal y basada en los sistemas de ayuda mutua. Pero no pasó así. Ellos buscaron solo una fórmula del mal menor. Constantemente lo estamos viendo en la política diaria, ¿no? La gente dice, esto es horrible y esto es menos horrible, apoyo a estos contra los otros. Eso lo vemos todos los días. Pues ellos hicieron igual, hicieron lo mismo. Pero es un error. Lo podían haber hecho. Ya en el siglo XIII hay un momento muy curioso en que hay una situación en que ellos podían haber destruido la institución de la corona porque eran más fuertes militarmente que la corona. Las milicias concejiles que dependían del mundo campesino básicamente podían haber destruido y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Un error. Si ellos lo hubieran hecho, nosotros no estábamos aquí. La humanidad hubiera dado un salto formidable porque no se hubiera reconstruido el Estado a partir del siglo XIV. O sea, es muy curioso, podemos jugar con diversas hipótesis históricas, es decir, pasó tal, tal y tal. Pero ¿qué hubiera pasado si en esta situación no se hubiera hecho esto sino lo otro? Entonces la historia hubiera seguido otra trayectoria, ¿no? En realidad, por ejemplo, el campesinado en el maquis comete un error estratégico. Ellos esperan a que el franquismo gane para hacerle frente. Tenían que haberlo hecho antes. ¿Por qué?
porque la República les había machacado. La República había machacado al campesinado muchísimo. Y en la guerra civil la posición del campesinado, que quede claro, es de ni unos ni otros. Y eso es así completamente. Entonces, salvo unas minorías de campesinos politizados, la gente se abstiene. Y luego lucha en un momento en que ya el franquismo era imbatible. Bueno, hay un error de estrategia. El maquis se basa en un error de estrategia. No hay nunca soluciones históricas perfectas. Es lo que hay y me temo que nosotros no lo vamos a hacer mejor que ellos. O sea, una cosa que se nos ha imbuido es pensar que nosotros vamos a hacer las cosas mejor que nuestros abuelos. No. No hay por qué. Ellos no eran tontos, eran tan listos como nosotros y nosotras, ¿no? Simplemente, pues, vivieron otra época y cometieron una serie de errores, sencillamente. Igual que nosotros estamos cometiendo otros errores. Pero los podemos entender, los podemos entender. Por lo tanto, cuando se me dice en Internet hay muchas páginas, es que Félix Rodrigo tiene una visión idealizada del campesinado. No, no la tengo. Intento entender lo que hicieron y por qué. Y en algunos asuntos comprendo que se equivocaron. Pero se equivocaron. Cuando la República Francesa ordena el servicio militar universal en Francia, el campesinado de la Vendée, que es un territorio del noroeste de Francia, se subleva. Habían apoyado la revolución en lo que tenía de antiseñorial, pero cuando les obligan a ir al ejército dicen no, no vamos al ejército, se sublevan. Bueno, los matan. Ahora ya se acepta que mataron a 170.000 personas, prácticamente todos campesinos. Ellos crean un verdadero ejército campesino y luchan durante casi 30 años. Bueno, ¿qué ha pasado después? El acontecimiento de la Vendée se ha calumniado de una manera tan atroz que yo cuando en alguna charla digo que yo apoyo a la Vendée, siempre hay gente por ahí que dice, qué horror, si eso lo apoya la extrema derecha francesa, me da igual, me da igual. Me acuerdo una vez en Granada que un chico francés me montó un pollo enorme por decir eso. Vamos a ver, ¿eso por qué? Porque ellos han pagado intelectuales, sobre todo de izquierdas, verdaderamente en muchos casos pagados y financiados por el Estado, para tapar desde cosas como la Vendée, que fue un genocidio, hasta apoyar cosas que han resultado al final ser destructivas. Por ejemplo, la interpretación económica de la historia. La interpretación económica de la historia, además de ser falsa, tenía en sí mismo un elemento destructivo muy fuerte, ¿no?, que nos convertía en ansiosos del dinero y ansiosos de lo económico. El mundo rural despreciaba el dinero. Sin embargo, aquí se sustituyó por una versión moderna de una fe ciega en el dinero y en lo económico, que de la cual todavía no nos hemos liberado. Porque no se puede regenerar una sociedad hasta que no digamos el dinero es malo, la riqueza material es mala, que era una de las grandes verdades que tenía el mundo campesino de hace 200 años. Ellos tenían muy claro que la riqueza material es mala y que cualquiera que vaya detrás de ella se destruirá. Sin embargo, nosotros, aquí hay una izquierda que pretende maximizar la riqueza. Eso es que es algo asombroso, ¿no? Para mí es asombroso. Yo tengo muy claro que el rechazo de la riqueza y del dinero es la condición necesaria de la regeneración de una sociedad. Ahora mismo nuestra sociedad está degradada por el culto por el dinero. Entonces, claro, sin embargo, se han ido creando productos ideológicos aparentemente radicales, aparentemente muy avanzados, que son destructivos, ¿no?, que son mentiras. Y bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Pues yo seguro unos días me desespero y otros me río. Pero vamos, yo ahora estoy en un trabajo de investigación histórica y hace poco lo pensaba, digo, madre mía, qué cantidad de mentiras hay aquí metidas. Pero ¿cómo se puede mentir tanto, no? Y bueno, poco a poco, a través de un trabajo exhaustivo de investigación. Mira, por ejemplo, mi libro de Galicia está dirigido contra el ideólogo principal ahora de la izquierda allí, que es Xosé Manuel Beiras. Xosé Manuel Beiras, él escribe un libro en el año 73, que es un político en activo, que dice que el mundo campesino gallego es una porquería y que fue estupendo su destrucción. Se llama exactamente O atraso económico de Galicia. Ese libro es una infamia en grado superlativo, pero una infamia, ¿no? Bueno, ese libro es adorado allí por la gente. Yo hice de mi librito 8 presentaciones seguidas y, bueno, de algunas salí por la puerta con protección de la Guardia Civil, ¿no? O sea, y es que es asombroso, pero ¿cómo podéis permitir que escupan sobre vuestros abuelos y digan toda esa cantidad de gilipolleces y mentiras sobre cómo vivía la gente antes, que es mentira? O sea, vamos a ver, vamos a acudir a los documentos. O sea, yo que no soy gallego, que soy castellano, ¿tengo que venir aquí a defender a vuestros abuelos gallegos? O sea, bueno, pero pues allí está, este hombre es una autoridad del bloque nacionalista galego,
Y bueno, pues mi libro ha quedado pues como el derecho al pataleo de la gente que lo editó y mío, hasta ahora, ¿no? Y menos mal que esta gente de Novar de Galicia pues tuvo la deferencia de hacer una entrevista sobre el libro hace un mes, ¿no? Y bueno, me permitieron. Pero yo sé perfectamente que si yo cito a José Manuel Beiras por su nombre no me publican la entrevista. Yo ya he aprendido mucho a autocensurarme, entonces citaba quienes dicen las ideas tal, esto está equivocado. Eso que hizo José Manuel Beiras, que ahora se la da de izquierdista nacionalista, repetir la política del franquismo. Él lo que repite es la política de los planes del desarrollo del franquismo. Los tres planes de desarrollo la repite y la aplica a Galicia, le da un aire gallego, la escribe en gallego y la gente se la traga. El mismo producto ideológico del franquismo está vendido por un intelectual de izquierdas a la gente. Y eso se ha hecho miles de veces. Y se hace normalmente. Y bueno, él es un personaje y yo no soy nadie, por suerte también. Para ser un personaje, gracias a eso prefiero no ser nadie, ¿no? Y entonces, porque yo llegué a presentar mi libro, y entonces, claro, yo tenía una carpeta así de grande de materiales sobre el campesinado gallego, y empecé a soltar, y cuando vi que casualmente aquella gente no protestaba, dije, uy, estos tragan. Y entonces al final me dijeron, Félix, ¿por qué no resumes todo eso en un librito, y nosotros te lo traducimos y te lo editamos? Y dije, inmediatamente. Pero porque toqué con uno de los pocos sectores que desconfía del análisis histórico que hace Beiras. Luego después vi que prácticamente eran casi los únicos. Me acuerdo en Lugo, por ejemplo, en un sitio con bastante gente y tal, pues bueno, hubo mucho conflicto, claro, mucho conflicto. No pude convencerles de que Beiras repetía la política franquista de desarrollismo a ultranza. Porque eso significa que ellos tienen que comprender cuál ha sido la función histórica de la izquierda. Como dice un amigo mío, la izquierda ha servido para la industrialización. Eso es lo que ha hecho, un proceso industrializador, un proceso de desarrollo de una tecnología que es negativa, de un dinero que es negativo, de un bienestar que es negativo. Entonces, bueno, pues... A ver, Nati. Que no sé por qué hablas del feminismo en un movimiento que hablas también a la vez del patriarcado. No comprendo si estás diciendo que el feminismo fruto de la sociedad, porque el feminismo con esa palabra tiene menos de 2 siglos, es decir, que no estamos hablando de la época de los griegos, ¿no? Entonces yo entiendo, y perdona, y con todas mis disculpas por adelantado, pienso que no sabes qué es el feminismo, ¿no? Entonces, porque me parece que se está en un contexto, pues, como muy... Aquí, aunque pueda parecer asombroso, no todo el mundo ha sido feminista. Por ejemplo, la CNT, el movimiento anarcosindicalista, siempre ha rechazado el feminismo y lo sigue rechazando. La autora que yo cito, María del Prado Esteban, por cierto, ahí en la mesa hay algún folleto suyo, ya es de CNT y sigue la tradición propia de CNT. Cualquiera que lea, por ejemplo, textos de Federica Monseni, que no fue cualquiera, ¿no?, que fue una mujer, ella rechaza el feminismo, además lo rechaza con una... un momento. Ella lo rechaza con una violencia enorme. Hace poco se ha publicado un libro donde se entrevista a mujeres importantes en la guerra civil del movimiento libertario, con Eulalia Vega. Ellas rechazan el feminismo calificándolo de reaccionario, de burgués, de contrario a los intereses de la mujer. Muy curioso el libro este, lo deberíais leer, ¿no? Entonces yo me sitúo en esa corriente. Yo no soy libertario, no soy anarquista, tengo muchas diferencias con el anarquismo, pero en este caso creo que tienen razón, ¿no? Creo que tienen razón. Esta autora que te digo está consiguiendo que sea ser muy leído, su blog, que ya tiene un blog, y trata temas muy interesantes, ¿no? Y desde luego sus críticas al feminismo, pues continúan la tradición de la CNT. Igual que antes he dicho que el único movimiento que entendió un poco al mundo rural fue un sector de CNT, el único, a mi entender, que comprendió que iba, pues esto. Te digo lo mismo. No es solo de mi madre, yo he leído mucho, por ejemplo, yo os digo, el libro de Asunción Díez es devastador. Los textos de Pajerto Saavedra sobre la condición Saavedra de la mujer en Galicia son magníficos y devastadores, ¿no? Y ponen en evidencia, bueno, pues... Pero, con independencia de eso, respecto al mundo rural, ¿qué es lo que estamos tratando? Aportar pruebas, que aporten pruebas, y entonces veremos qué es lo que sucede. Porque yo estoy dispuesto a llevar la batalla hasta el final, demostrando que es una actitud calumniosa dependiente de un asunto, claro, obviamente. El feminismo hoy es una institución del Estado.
Y entonces el Estado siempre ha atacado al mundo rural. Entonces, claro, es institucional. El feminismo hoy no existe como movimiento, es institucional. No, pues explicarme cuál es el no institucional. Bueno, yo no conozco más que el institucional, hoy no es más que un apéndice del Estado. Entonces, un apéndice, claro, tiene hasta un ministerio, es un escándalo, ¿no? ¿Cómo puede haber un ministerio que yo respete cuando quién ha destruido el mundo rural sino el Ministerio de Agricultura? Yo en mi libro estudio que el Ministerio de Agricultura ha destruido el mundo rural desde que apareció como Ministerio de Fomento. Entonces me pretendéis decirme, alguien me quiere hacer creer que un llamado Ministerio de Igualdad puede hacer algo útil por las mujeres a partir del Estado y de las instituciones, cuando el mundo tradicional ha sido víctima del Estado. Yo no puedo creer en el Estado, no porque sea anarquista, que yo no tengo ninguna ideología ni me interesa. El Estado es quien ha destruido el mundo tradicional. Entonces yo soy coherente. Todo lo que viene del Estado lo rechazo. Entonces todo lo que es institucional digo, va de retro, quietos. Por ahí no paso. Espero simplemente que tengáis un poco de tolerancia con mis posiciones, porque al menos están documentadas. Yo no puedo creer en el Estado. Yo no puedo creer en ninguna solución estatal. El Estado ha sido quien ha destruido el mundo tradicional. Entonces, eso es la verdad más obvia. No hace falta ser anarquista ni ser nada. Eso es una verdad evidente. Si a mí me preguntan quién ha destruido el mundo tradicional, simplificando yo digo Jovellanos y el Ministerio de Agricultura. Bueno, pero vamos a ver, de ahí deduzco que no puede haber para nada ninguna solución estatal. Yo no creo en soluciones estatales. Yo creo en las soluciones que la gente pueda aportar, nada más. Bueno, pues entonces todo lo que se acerca a lo institucional me repele. Y el feminismo es institucional, depende de un ministerio. A ver, bueno. Una duda que tengo yo desde hace ya bastante tiempo es si este apego al dinero, que parece ser que no existía, yo prefiero no pensar que era porque vivían en una sociedad, en una sociedad de supervivencia, ¿no? Por así decirlo. Y esto lo quiero más o menos reflejar, pues que yo creo que sí es cierto que todos queremos creer, ¿no?, que antiguamente sí había un sentimiento de comunal, sí había mayor solidaridad entre los vecinos, no había esta riqueza material, ¿no?, de la que ha hablado Félix hace un ratito, pero respecto a la naturaleza humana, pues que lleva siendo así durante toda la vida, ¿no?, de odio, amor, amistad, yo creo que debemos también de meter la posesión, ¿no? Y ahora mismo, pues, aprovechando que estamos aquí en Castilla, que gente a lo mejor más jovencilla de los que estamos aquí en la charla, por sociedad rural entendemos pues al amigo del Ibex, ¿no?, con el quesero, el mochuelo y todas estas cosas, al cantinero echando agua en el vino, ¿no?, que es una imagen que se refleja también mucho en la literatura. El tema del apego al dinero a mí me choca que no existiera, ¿no? A lo mejor yo ya tengo el chip del siglo XXI dentro, pero me gustaría, Félix, si pudiera ser, que nos explicaras un poquito ese tema. Vale. Hombre, yo creo que estamos en Castilla y... Ya leí, cuando yo tenía 15 años, recién abandonado el pueblo, leí Peñas Arriba de Pereda y me produjo tal trauma aquello que... Incluso en épocas posteriores a la Guerra Civil, yo recuerdo hablando con una mujer en un pueblo que se llama Miranda de Castañar, de Salamanca, y ella me decía que después de la Guerra Civil el dinero solo se usaba para pagar la contribución, que entre los vecinos no había más que intercambio de productos, castañas por aceite o miel por trigo, y eso es así, había unos sistemas de trueque muy pensados, en mi tierra también lo sabía, ¿no?, que se intercambiaba productos por productos, ¿no? Quien introduce el dinero es el Estado, como todos los males, al exigir que se pagara la contribución en dinero. Eso es una obra del trienio constitucional. La primera vez que se exige que todos los tributos al Estado se paguen en dinero es obra de la modernidad. O sea, ellos dicen, tenéis que pagarnos todo en dinero, porque antes se pagaba el diezmo, ¿no? Entonces,
el diezmo era mucho menos gravoso para el campesinado que lo que era el pago en dinero, porque era el 10% de lo que recogías, mientras que el pago, la contribución en dinero era una cantidad fija. En los años malos que venían las cosas mal dadas, te sentías ahogado, mientras que el otro siempre era el 10% de poco o mucho, si era la cosecha escasa, tal. La época de hambre del campesinado la crea la Revolución Liberal. En el siglo XVIII no hay hambre entre el campesinado. Se vive bien, es una sociedad, claro, no tenían los niveles de hiperconsumo repugnante que tenemos nosotros. El momento clave de una sociedad campesina miserable es a partir de la derrota del campesinado en la Primera Guerra Carlista. Eso hay una coincidencia de todos los historiadores que yo comparto. La guerra acaba en 1840, entonces hay un periodo de hambre que empieza en 1840 y acaba aproximadamente en el siglo o incluso en algunas zonas en la Guerra Civil. Y viene ocasionado por los altísimos impuestos que se exige al campesinado. Impuestos que pueden ser de hasta el 40 y el 50% de la cosecha, ¿no? Hay unas formas que son verdaderamente el Estado liberal saquea. Todo se paga con el sudor del campesino. La gente dice, se paga el clero, pero bueno, eso se paga el ferrocarril se paga con la sangre de los campesinos que tienen que aportar. Se paga la industrialización, se paga el ejército, por ejemplo, el ejército reconstruido en la segunda mitad del XIX. Es decir, que entonces un Estado que ha crecido mucho necesita muchos tributos y esos tributos hay que sacarlos del campesinado. Por ejemplo, la industria prácticamente no pagaba impuestos, ni el comercio, todo lo pagaba el campesinado. Y la industrialización se hace a costa del campesinado. Entonces dice, fíjate tú, la sociedad tradicional, qué funesta es porque era pobre. No era pobre porque fuera tradicional, era pobre porque el Estado la expoliaba. Entonces, y eso llevó historiadores en el siglo XIX que lo dijeron. Por lo tanto, yo no puedo creer en ninguna solución estatal, ninguna, porque el Estado es el que ha destruido el mundo tradicional y el que ha destruido sus valores. Donde había participación ellos han puesto jerarquía, donde había colectivismo ellos han puesto propiedad privada, donde había no patriarcado ellos han impuesto el patriarcado a partir de la Constitución de 1812 y de la copia de lo de 1804 del Código Civil. Es que esas cosas no se quieren reconocer, me dan ganas de suicidarme. Es que es evidente. Aquí no, Felipe. Es evidente. No, es verdad, porque es que además, no sé, es como un muro que te estrellas. ¿Qué es el Código Civil de 1804 sino la imposición en toda Europa del patriarcado? ¿Y de dónde sale eso sino de la Revolución Francesa? No hay un documento previo anterior, no lo hay. Hay sí cosas. Por ejemplo, ahí se ha dicho una cosa sobre el Quijote. Bueno, sobre el Quijote habría mucho que decir, pero se refiere a las clases altas, no a las clases populares. Yo no estoy hablando de las clases altas se guiaban por la legislación no consuetudinaria. La legislación consuetudinaria, la sociedad dual tenía una doble legislación. Las clases altas se guiaban por el derecho romano y las clases populares por los usos y costumbres. O sea, era una sociedad dual, no como ahora que está homogenizada desde arriba. Entonces, todas estas cuestiones hay que entenderlas porque... El dinero no se usaba casi. O sea, eso era... Es que la gente casi no tenía dinero, ni lo necesitaba. Claro, mira, por ejemplo, en la familia de mi padre, allí ellos se dedicaban al negocio de los bueyes, ¿no? ¿Para qué se tenían bueyes? Bueyes para tirar por carreta, para pagar los tributos. Todos se criaban bueyes, cada casa criaba 3 o 4, porque con eso se pagaban los impuestos. Los impuestos se sacaban de ahí. Y luego tenías el cereal, el ovino, todo esto para la casa, pero ¿no? Tenías incluso, si en vez de tener 3 bueyes tenías 2, tenías que dedicar una parte del cereal a pagar la contribución. Entonces, esto era, el campesinado entregaba, hay una gente que dice que llegó a entregar el 50%, ya lo he dicho antes, cuando en la etapa preliberal ninguna familia campesina entregaba más del 20%, quizá el 18%, quizá el 17%, los tributos señoriales eran una tontería, consistían en una gallina, una cántara de leche o una cántara de vino, no tenían importancia. Lo que pasa es que todo esto se ha embarullado para sacar una conclusión, que el mundo actual es maravilloso. Daros cuenta que lo que yo digo es una condena del mundo actual, porque el mundo actual queda fatal, queda como el malo de la historia, mientras que el mundo tradicional, sin ser idealizado, queda mucho mejor. Entonces, claro, por eso yo no tengo ningún futuro actualmente como pensador, porque siempre me dirán, pero ¿de qué vas? Claro, una crítica que me hacían por ahí dice, es que en tu caso tu libro no lo lee la gente de la universidad. Digo, no me extraña. Digo, pobrecillos, les daría algo si lo leyeran, ¿no? Pero
yo entiendo que reflejan más la verdad que los suyos. Bueno, vamos a cerrar aquí el foro, ¿eh? Bueno, como sabéis, siempre anunciamos el siguiente foro. Probablemente contemos con Carlos Ballesteros para hablar de decrecimiento en el siguiente foro. Nos interesaba mucho ver un poco cómo evoluciona el movimiento del 15M y qué pasa con él. Y no sabemos si contando con Carlos o con otra persona, pues ver si incluimos en el mes de junio un poquito un acercamiento, ¿no? A conocer un poquito más cómo se organiza, qué reivindican, cuál va a ser las líneas de futuro, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez lo cambiemos por el tema del 15M. Así que, de nuevo, os invitamos a todos y a todas a participar en el siguiente foro. Gracias a Félix. También quiero confesarle que, porque yo hoy he tenido muchísimo trabajo, pero pensaba utilizar un texto de Delibes para presentarle. Y casi que no lo he hecho. Pero de todas formas, o sea, yo he leído hace tiempo el discurso de Miguel Delibes cuando entró en la Real Academia Española, y creo que hay una parte en la que coincidís, que a mí me gusta mucho de Delibes, y si no, bueno, pues llévame la contraria, pero Miguel Delibes dijo así, no se la cita exactamente porque no me da tiempo a buscarla, pero sí que como conclusión de su discurso en la entrada a la Real Academia dijo: hemos destruido una sociedad rural y una cultura rural y no la hemos cambiado por nada nuevo ni mejor. Y creo que era una defensa del mundo rural tradicional muy clara, ¿no? en ese discurso. Bueno, quería solo una cosa, no sé, estamos en confianza, yo conozco a alguna gente de aquí hace tiempo. A mí me ha tocado una función de crítico y contradictor. Tú has hablado de decrecimiento. Vendrá Serge Letuch a Madrid el día 20 de octubre al Ateneo de Madrid para presentar sus tesis sobre decrecimiento, ¿no? Sí. Y querían presentar un contradictor, alguien que fuera, bueno, como el abogado del diablo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente organizadora me ha elegido a mí, eso. Cada cual tenemos que llevar, como se decía antes, nuestra cruz con paciencia, ¿no? Bueno, de todas las formas, pues agradecerle mucho que haya venido, y tenemos ahí libros suyos, ¿no? Si alguien quiere adquirir sus libros y, bueno, y consultar cosas sobre, pues que lo haga, ¿no? Porque eso nos ampliará un poco la visión.